de séptimo semestre y somos miembros activos del grupo de interés en psiquiatría. El día de hoy les hablaremos de psiquiatría perinatal. Bueno, como una breve introducción, vamos a ver que pues el abordaje de psiquiatría perinatal pues es bastante amplio. Habla desde los trastornos mentales, desde la gestación, el parto, el posparto, incluso el aborto, el destete y la adopción. Y pues los integra en su práctica clínica. Vamos a tener unas cifras un poco importantes. La WHO dice que a nivel mundial aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de las mujeres que acaban de dar a luz padecen un trastorno mental. Entonces, vamos a hablar de cuatro macro temas de la depresión perinatal, la psicosis perinatal, la ansiedad perinatal y por último, pues las dificultades psicosomáticas perinatales. Para empezar hablando de la depresión perinatal, tenemos que saber que esta es una situación que se caracteriza por el desánimo, la pérdida de motivación e interés, irritabilidad, la habilidad emocional. Acordémonos que la habilidad emocional es ese cambio de emociones de un lado a otro, puede pasar de tristeza a felicidad, de rabia a felicidad o así sucesivamente con distintos sentimientos. Y una aparición de sentimientos de incapacidad o inutilidad. Entonces lo vamos a dividir en dos. La clasificación es depresión antenatal, que es durante el embarazo, y depresión postparto, que es en el puerperio. Acordémonos que puerperio es el periodo posterior al embarazo. Entonces, empezando con la depresión antenatal, vamos a saber que del 14 al 25% de las embarazadas sufren de esta depresión. ¿Por qué? Porque cumplen los criterios también de un episodio depresivo mayor, según los criterios de CM5. ¿Y cuáles eran estos? Que tengan uno o más de los síntomas principales por 2 semanas, es decir, ánimo depresivo la mayor parte del día, una marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades. Y también deben tener 5 o más de los siguientes síntomas y presentarse casi todos los días por un periodo de al menos 2 semanas. Pérdida de peso significativa, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva, capacidad disminuida para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Que es importante, estos criterios se cumplen tanto en em, depresión antenatal como en depresión postparto. Y también es importante saber que ese tipo de depresión tiene una mayor o igual prevalencia que la depresión postparto. Pero ¿cuál es el problema? Está más subdiagnosticada. ¿Y por qué está más subdiagnosticada? Pues primero porque esos síntomas depresivos son muy parecidos a algunos síntomas del embarazo. Por ejemplo, la irritabilidad o la labilidad emocional. Porque tenemos un estigma respecto a la depresión maternal. Todos sabemos que en algún punto hemos escuchado a alguien decir como, ella simplemente está exagerando o son las hormonas". Y realmente muchas veces es que subdiagnosticamos una depresión. Falta de instrumentos específicos. Más adelante les voy a decir cuáles son los instrumentos que tenemos de tamizaje diagnóstico. Y nomás con el nombre se van a dar cuenta que están más enfocados en depresión postparto y más no en depresión antenatal tanto. Y aparte de eso, muchas veces lo atribuimos a otras patologías médicas, ya sea anemia, ya sea patología tiroidea, a que tienen un cansancio, un desánimo excesivo. Entonces, ¿esto qué hace? Que no identifiquemos estos síntomas. Entonces, ¿qué efectos pueden tener? En el neonato, un nacimiento prematuro y bajo peso. En la madre, diabetes gestacional, preeclampsia o cesáreas en el parto. Y en el momento en que nacen los niños, entonces ellos pueden tener niveles altos de cortisol sérico. Y esto es usualmente pues porque la madre en su embarazo pues tuvo cortisol aumentado. Esto nos genera, qué pena, fue un tarro de agua. Esto nos genera una inflamación y esto se asocia a la depresión. Entonces, este evento nos puede explicar de igual manera el desarrollo de enfermedades psiquiátricas más adelante en los niños. Y algo esencial es que si nosotros tratamos este cortisol sérico en el periodo perinatal, pues vamos a hacer que se normalice en el nacimiento del bebé. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Tenemos bastantes, desde la ansiedad materna, la historia previa de depresión, una falta de red de apoyo, hasta el nivel socioeconómico. Se dice que los niveles bajos tienen un mayor factor de riesgo. También hay unos factores que no sabemos
En totalidad no tenemos la suficiente evidencia para decir que es un factor de riesgo, pero en algunos casos sí se ha demostrado. El consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, la edad materna en las madres más jóvenes o más mayores, la historia obstétrica previa y la raza o etnia de la madre. Ahora hablando de la depresión postparto, sabemos que 10 a 15% de las madres tienen este trastorno psiquiátrico y este es el trastorno psiquiátrico más común en el puerperio. Y tenemos una recurrencia del 60 al 80% posterior al primer episodio de depresión postparto en los próximos 5 años. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo de la depresión postparto? La depresión antenatal. Por eso es tan importante tratar de tamizar y diagnosticar tempranamente la antenatal para también evitar un poco la depresión postparto. Y también esta depresión nos puede llevar al suicidio materno. Y sabemos que actualmente esto supera la mortalidad materna de las otras causas que puede ser como trastornos hipertensivos o hemorrágicos. ¿Qué efectos tiene? Deterioro entre el vínculo materno-infantil. Nosotros sabemos que este vínculo es esencial en el crecimiento de los niños, pues porque nos lleva a desarrollo de distintos factores. También la lactancia es muy dependiente de este vínculo y sabemos que la lactancia es esencial. También tenemos un coeficiente intelectual más bajo en los niños, un desarrollo más lento del lenguaje y problemas de conducta. Y lo que más nos preocupa, más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto porque no se da solo en la depresión, pero una de las cosas que más nos preocupa es el infanticidio. No hay un estudio muy extenso de cómo la depresión postparto nos lleva al infanticidio, pero sí se dice que hay alrededor de 3.000 infanticidios en Estados Unidos por año. Y también que este se da por lo mismo de que nuestra atención perinatal fue deficiente. Digámoslo desde una atención psiquiátrica hasta una atención de un médico general, que no identificó los síntomas necesarios. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Como ya les nombré anteriormente, la depresión antenatal es el mayor factor de riesgo. También hacía durante el embarazo, que tengamos un parto traumático o un parto prematuro, una baja red de apoyo y antecedentes previos de depresión o asimismo problemas con la lactancia. Entonces, ¿qué herramientas de tamización tenemos? Tenemos dos. Primero, la escala de presión postparto de Edimburgo. Entonces, esta nos va a hacer 10 preguntas a la madre y ¿qué tenemos que tener? Una probable depresión postparto es un puntaje mayor o igual a 10. ¿Y cuándo se debe aplicar? En los primeros 2 a 6 meses de el embarazo. Y la depresión postparto tiene que tener un puntaje mayor o igual a 3. Perdón, y la depresión antenatal tiene que tener un puntaje mayor o igual a 13. ¿Y cuándo se aplica? Desde el segundo control. Y las preguntas de Juli. Entonces, estas son tres preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta, que es: en el último mes se ha sentido desanimada, deprimida o sin esperanza. Y en el último mes ha sentido que tiene poco interés o que no disfruta. Si las respuestas a estas preguntas es sí, vamos a hacer la tercera pregunta y es: siente que necesita ayuda. Y esta es una de las mayores herramientas de tamización que tenemos. Entonces, como se dieron cuenta, en la anterior, en la escala de depresión postparto de Edimburgo, en su mismo nombre dice depresión postparto. Y eso nos lleva también a un subdiagnóstico de la depresión antenatal. Por último, el tratamiento que tenemos para esta depresión se divide en no farmacológico y farmacológico. ¿Cuándo va a estar indicado en lo farmacológico? En pacientes con depresión leve a moderada o que ellas mismas rechacen el tratamiento farmacológico, desde porque quieren un cuidado al feto o desde porque no están de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Psicoeducación en la madre, enseñarle esos síntomas graves, enseñarle estrategias de calma, estrategias de afrontación de sus sentimientos, identificación de lo que está pasando, estrategias de mindfulness y la psicoterapia. Últimamente estamos hablando del Bright Light Treatment o em, terapia de luz y dice que puede tener efectos positivos en la depresión perinatal. Por otra parte, si hablamos del tratamiento farmacológico, está indicado en pacientes con depresión de severidad moderada a severa o con una alta probabilidad de suicidio. Entonces, ¿qué es importante acá? Lo debemos evitar durante las primeras 12 semanas. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes, tanto perinatales como de toda la vida de la madre y los efectos secundarios que puede tener este.
Entonces, esencial, ningún psicofármaco está aprobado por la FDA actualmente. Pero cuando vamos a usar esto, evaluamos el riesgo-beneficio, que tan funcionales para la madre. Y esta decisión también la tomamos médico-paciente, no solo nosotros. ¿Cuál elegimos? Pues la primera línea va a ser los inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Cuál? La sertralina, tanto en el embarazo como en la lactancia. Es una categoría C por la FDA. ¿Qué significa esto? Que no nos genera un riesgo mayor, pero asimismo tampoco hay los suficientemente estudios para decir comprobado 100% que no tiene tanto daño. ¿Qué otros tenemos? La paroxetina. La debemos evitar debido a que hay estudios que nos confirman que hay un aumento en las malformaciones cardiovasculares en el feto por esto. En caso de usarlo, tenemos que hacer pues una ecografía para ver cómo está el feto. La fluoxetina nos puede generar llanto, irritabilidad, cambios en el sueño, tanto hiperosmia como insomnio y cambios en el apetito. Entonces, también se recomienda usarla igual que el citalopram, que también se lo genera alteraciones del sueño, porque dice que son efectos adversos no tan riesgosos ni tan dañinos para la madre. ¿Y qué pasa con la sertralina, por ejemplo, en este caso? O con cualquier inhibidor de la recaptación de la serotonina, se dice que podía causar hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. ¿Cuál es el problema? Hay un estudio que lo confirma, pero hay cuatro que no. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es menos probable que lo genere. También en el 2019 fue aprobado para la depresión postparto la brexanolona. ¿Cómo? IV. ¿Y por qué IV? Lo vamos a hacer de esta manera porque puede generar sedación excesiva o pérdida de la conciencia y simplemente por 2,5 días o 60 horas. ¿Y qué diagnósticos diferenciales tenemos? No sé si alguna vez han escuchado, pero hay lo que se llama baby blue o tristeza postparto. ¿Qué es esto? Es una alteración del estado de ánimo caracterizado por irritabilidad, tristeza y tendencia al llanto. ¿Y en qué nos va a diferenciar esto con la depresión postparto? Que esto dura durante simplemente los primeros 10 días después del nacimiento del bebé. ¿Por qué puede generarse? Puede generarse tanto por cambios en los niveles de progesterona y cortisol como por ajustes sociales y familiares que experimenta la madre. Entonces, hay una prevalencia del 15 al 80%. Por eso es esencial que nosotros empecemos a identificar esto y la madre tenga una gran red de apoyo para que si los síntomas se llegan a prolongar más de 3 semanas, empecemos a descartar depresión postparto. Estos síntomas tienen una intensidad y duración variable. A pesar de que son más frecuentes en los 2 a 4 días posteriores al puerperio, tienen ese lapso de 10 días a 3 semanas y presentan remisión espontánea a partir de las 2 semanas del posparto. Bueno, ahora para abordar el tema de la psicosis perinatal, entonces vamos a ver que es un estado mental en el que el paciente no puede apreciar la realidad de una manera, entre comillas, normal. Entonces va a presentar creencias falsas, persistentes, sensaciones que no existen de manera externa. Y pues se cree que pues tiene que ver relevancia en que pues después del parto hay una baja significativa en los niveles de estrógeno. Sigue, por favor. Bueno, algunos datos epidemiológicos es que se da una incidencia entre cada, o sea, 1.000 nacimientos, vamos a tener entre unos casos más o menos. Y se da entre los 3 a 10 días de posparto, pero algunos casos reportaban más semanas, incluso 6 8 semanas. Y digamos, en cuanto a estudios del tema de los nacimientos, son un poco eh, diferentes cada uno. Digamos, uno encuentra de alrededor de 0,62 más o menos hasta 2,65. Depende de dónde miremos, pero pues en general los estudios pues lo tienen entre 1 a 2. También hablamos de que en la psicosis un episodio da 33% de probabilidad de otro evento en el embarazo siguiente y vamos a tener una relación muy grande con el trastorno afectivo bipolar, en especial en el tipo 1 en episodios pues, de psicosis, esto, una mayor prevalencia. ¿Sigue, por favor? Bueno, estos son factores de riesgo.
Vamos a tener, pues, lo que les decía del trastorno afectivo bipolar. Aquí no lo generalizan, pero pues está documentado que pues es más el tipo uno. Hablamos de antecedentes de psicosis posparto previa, la primipaternidad. En algunas referencias hablaban de que si salía una niña en vez de un niño, también era un factor de riesgo. No abordaban mucho el tema del por qué, pero decían que era un factor de riesgo que existe. También el tema de la madre soltera, un embarazo adolescente, un estrés psicológico, complicaciones perinatales en el feto, entorno social y familiar difícil, pobreza y preeclampsia. Bueno, algunos de los síntomas son agitaciones, delirios, alucinaciones auditivas o visuales, pensamientos desorganizados, labilidad emocional, insomnio grave, ansiedad intensa, ideas suicidas o infanticidas. Más a lo largo de la presentación vamos a abordar ciertos de estos temas. Bueno, entonces esta diapositiva pues se puso por el tema de que muchas veces se mal diagnostica, por así decirlo. Entonces la paciente está presentando de una vez eh, ideaciones de realidad alterada, entonces ya de una vez mándela por psiquiatría. Entonces no se buscan causas, llamémoslo, más físicas, más químicas, entre comillas. Entonces es un poco peligroso. Digamos, el tema de un escrito abordaba el tema de una mujer, la cual había estado en un choque hemorrágico, no se trató bien, a la semana ingresó a urgencias porque pues estaba diciendo que pues veía enanitos y que veía hormigas que le estaban diciendo que matara a su hijo. Entonces, ¿qué pasó? Se le hizo, pues, obviamente todo el tema de manejo de electrolitos, de sangre, y pues remisión completa en un tiempo corto, ¿sí? Entonces, el tema es como de que no siempre es de una vez delirio ya de la persona que está por manejo psiquiátrico, sino que puede haber un manejo más médico, entre comillas. Bueno, también había casos del tema de maltrato y abuso sexual en la literatura. Entonces, maltrato inútero. Entonces, era por ejemplo, era una madre, era joven. Ella había sido maltratada y entonces lo que contaba es que cuando el bebé empezaba a dar patadas, así como en la imagen, ella pensaba que era que el hijo la estaba maltratando a ella. Entonces, lo que hacía era literalmente pegarse en la barriga y regañarlo. Y entonces describía que era para no qué, como un castigo, que para que el niño no aprendiera mal. También habían algunos casos de abuso sexual in útero, entonces lo que decían es que sentían que estaban como abusando sexualmente del niño dentro de su útero y que, digamos, cuando se movían así era como síntoma de placer del niño. Bueno, esto ya lo segundo va a ser un poco más controversial. Se hablaba pues de que en Estados Unidos el 50% de las mujeres con diagnóstico de esquizofrenia eran dadas de altas con las expectativas que cuidaran a su hijo. Entonces, pues se quería hacer como hablaban como de un tipo de control en estos casos, porque pues es un índice muy alto en donde los niños van a ser abandonados, van a ser maltratados, no se les va a poner atención. Entonces, como tener una ayuda específica a esas pacientes que ya han tenido un antecedente de esquizofrenia y darles un manejo y una ayuda. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces, pues obviamente todos los casos son diferentes, ¿no? Pero, pues lo que sí vamos a hablar es que sí o sí, pues esto vamos a tener que mirar cada uno. Vamos a hablar de antipsicóticos, en especial la olanzapina. Las benzodiazepinas tienen un manejo muy corto. Y el litio sí especialmente da mucha ayuda, pues digamos el tema de la lactancia materna sí va a estar en este momento afectada. En alguna literatura decía que pues el 10% de la leche materna estaba afectada con fármacos, se debía pues ya, más del 10%, perdón, se debía descartar. Y pues hay otros que decían que sí, preferiblemente pues desde que se empieza el uso de este tipo de fármacos, no se sigue por. Ah, bueno, y el tema de la psicoeducación, que sí es importante. Bueno, ya hablando del tema del infanticidio, bueno, o sea, el infanticidio.
tenía una relación un poco no tan grande, pero sí tenía una relación importante, ¿sí? O sea, existen muchas causas de infanticidio, pero pues esto, digamos que también hay otras. Eh, bueno, hablando de esto, hablamos de pues países con machismo representativo. Era como un factor de riesgo, lo abordaban así. Digamos, por ejemplo, dan el ejemplo de que en la India, pues la mujer, pues como que se da como que es lo que se espera, como en el matrimonio, de que la familia tenga riquezas y todo eso, entonces que los familiares preferían tener hombres y pues se daba infanticidio porque pues como que si no tenían esa solvencia económica de tener esa posibilidad, pues se descartaba muchas veces. Y también hablaban de el tema de la política en China, de la política de un hijo por pareja del 82 al 2015. Lo que hablaban es que pues solamente se podía tener un hijo. Entonces, ¿qué hacían? Esto muchas veces sí iban a hacer otro hijo, entonces se nacía y lo que hacían era que cometían infanticidio o alguna creencia también un poco machista del tema de que salía niña, entonces no se quería tener y entonces se intentaba tener otro embarazo esperando un hijo. Sigue, por favor. Bueno, algunos datos del infanticidio es que entre las mujeres con psicosis por parto hasta un 4,5% puede cometer filicidio o infanticidio de su propio hijo. Entonces, pues, o sea, ahí ven que pues siempre es una cifra notoria. Digamos, algunos signos de alarma para considerar de que peligra la vida del bebé consisten en que la mujer tenga antecedentes de conducta violenta hacia otras personas, delirios nihilistas, que es más el tema de que sería mejor acabar con el sufrimiento, sería mejor morir, todo ese tema. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Cuando van a matar al niño es como que sea el pensamiento de que les estoy haciendo un favor al niño, ¿sí? Entonces, lo voy a matar, pero es haciéndole un favor porque no va a tener que sufrir en este mundo. O si no, digamos, algunas ideas como mágico-religiosas, también había de que el niño está poseído o tiene poderes sobrenaturales. Eh, Habría temas de, pues, que la mecánica más común era por ahorcamiento o ahogamiento. El síndrome de Medea, pues Medea es la que está en la imagen de la izquierda, es un cuadro. Medea era una mujer, tenía su esposo, tenían dos hijos y el esposo se fue con otra mujer. Ella por celos lo que hizo fue envenenar, ahí en la imagen se ve que está envenenando, envenenó tanto a sus dos hijos como a la esposa nueva de su esposo, de su ex esposo, perdón. Entonces, pues era como un tema ahí a considerar que no es algo, pero sí se presenta. La tasa más alta de infanticidio se da en el primer día, hablando del 20% más o menos. Y pues digamos acá, pues haciéndolo un poco más en el tema de Colombia, pues no sé si ustedes han visto ese tema de que dejan a los niños en las canecas de basura o que los dejan en bolsas, ese tipo de cosas. Entonces, pues como que sea una comparación entre que el niño es inaceptable o es inconveniente, es indeseable, y entonces que representa un desecho. Entonces, ¿qué pensamiento sea? Echarlo a la basura. Sigue, por favor. Bueno, ya para la ansiedad perinatal, hablamos de que es un estado mental en donde la paciente presenta miedo o preocupación excesiva. Bueno, entonces uno de los que abordaban el tema del trastorno obsesivo compulsivo habla de una prevalencia de 2 al 3% en mujeres en embarazo y donde la obsesión son pensamientos intrusivos, entonces le entra a la cabeza todo el tiempo y no los puede como quitar, no los puede sacar. Y la compulsión es como la manera de solucionar ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, había un caso que reportaban, era una madre, tenía dos hijos y entonces en el primer embarazo no tuvo TOC, no tenía antecedentes, pero en el segundo, en cambio, ella había presentado un trastorno obsesivo compulsivo relacionado un poco a la limpieza. Lo que hacía ella era que sus hijos no podían, por ejemplo, gatear en el suelo, no podían coger cosas que estaban en el suelo y llevárselas a la boca, como toda esa índole porque pues le daba pavor literalmente los gérmenes. ¿Qué hacía ella? Los bañaba. Y pues reportaban que pues bañaba a sus hijos alrededor de 5 o 6 veces al día. Sigue, por favor.
Bueno, ahora en datos de estadísticas hablamos de que pues en mujeres deprimidas 41% reportó pensamientos obsesivos de dañar a su bebé, sin depresión se habla de 6,5% de pensamientos pasajeros y pues digamos lo que abordaba el texto un poco era que pues no pues como que puede estar sana, o sea, no es un pensamiento que ya uno diga, uff, ya manejo psiquiátrico, no. O sea, un pensamiento pasajero le puede pasar a una mujer sana, que pues hablamos de más o menos el 15% de las mujeres. Ya hablando, digamos, del tema de otro ejemplo, hablaban de una mujer que tenía también otra obsesión, pero esta vez era con asesinar a su hijo. Entonces, era con cuchillos, como lo ven ahí en la imagen. Entonces, ¿qué hacía esta señora? Lo que hacía era que para calmar esa obsesión, la compulsión era guardar los cuchillos bajo llave. Los guardaba bajo llave todo el día, todo el tiempo y nunca los sacaba, ¿sí? Con eso ella sentía como seguridad frente a esa ideación. Listo, la psicoterapia. Entonces hablamos de exposición gradual. Entonces, por ejemplo, el tema de la señora del cuchillo, podríamos hablar que empiece a dejar afuera un cuchillo de mantequilla, ¿sí? Así de a poquito, una exposición gradual, después un cuchillo que no corte, después un cuchillo de plástico, y así sucesivamente vamos a exponerla gradualmente para que de a poquitos como que vaya a perder ese miedo. En el tema de exponer la idea, sí hablaba un poco del tema de esto, por ejemplo, del baño. Entonces, por ejemplo, decirle a la madre, pues, cuántas, por ejemplo, estudios de que los niños no son, yo qué sé, tan propensos a infecciones como la madre piensa, o pues que también que se asocia al tema de las defensas, en que los niños se lleven cosas a la boca. Entonces eso. Y también se hablaba del tema de obsesión y compulsión. Entonces, ¿qué se decía? La compulsión va a alimentar la obsesión. El hecho de que yo, entre muchas comillas, solucione mi obsesión con la compulsión, eso no me está ayudando. Lo que me está haciendo es empeorar la situación. O sea, sí soluciono momentáneamente, pero aquí en un rato voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Porque, entre comillas, me está solucionando, pero no me está solucionando en sí el problema, no me está solucionando la obsesión a largo plazo. Ya en cuanto a la farmacología, hablaban de antidepresivos de la clase de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Casi siempre se prefería la fluoxetina. Y pues ya como recomendación, nunca abandonar la psicoterapia. Eso siempre iba de la mano. Siempre se empieza con psicoterapia. Y si pues hay ya unos síntomas un poco como más, entre comillas, graves, se aborda un poco más la farmacología. Bueno, en el trastorno de pánico hablamos de ataques repentinos y frecuentes que se caracterizan por una ola repentina de temor, terror o incomodidad que puede ser desencadenante por un factor específico o muchas veces no es específico. Sigue, por favor. Entonces vamos a tener flashbacks, pesadillas, ansiedad, sensación de pánico, temor a revivir la experiencia o recuerdos perturbantes. Los síntomas ideativos, entonces vamos a hablar de despersonalización. Entonces, la mujer siente que ella no es la que está viviendo este momento ahora mismo. Vamos a hablar de realización, entonces vamos a hablar de que ella siente que es una película, que esto es está en cine literalmente, eso es lo que está viviendo. Y el miedo a morir, entonces como que siente que se va a morir ya en este momento. Entonces, por eso muchas veces estos casos llegan literalmente a urgencias y se les da otro tipo de manejo. Bueno, los síntomas somáticos, vamos a tener parestesias, disnea, palpitaciones, dolor intenso de pecho, temor, escalofríos. Entonces, pues digamos, si pues uno piensa esto en clínica, de pronto, pues uno va a pensar en infarto, ¿sí? Entonces, uno piensa, si llega a urgencias, uno piensa primero algo más como físico, y ya después a veces muchas veces piensa es en lo psiquiátrico y pues muchas veces llegan estas urgencias es por eso, porque es ese miedo, ese terror inminente y muchas veces es como la muerte, literalmente. Bueno, entonces en la psicoterapia hablamos que pues hablaban de estrategias psicoeducativas y métodos para evitar la aparición de los ataques. Entonces hablaban de como el tema de respiración. Entonces cierre los ojos, concéntrese, respire, cuente, ¿sí?
y con eso pues va desapareciendo este ataque. O si no, hablaban de dispersión. Entonces, por ejemplo, está, yo qué sé, está afuera en la calle, entonces le empezó el ataque de pánico. Concéntrese, por ejemplo, en el cielo, mire las nubes, mire, por ejemplo, las formas de lo que podía ser. Entonces, o si no, por ejemplo, yo qué sé, mire un perrito que va caminando, mire la raza, invéntese cuántos años tiene, ¿sí? Si es mujer, si es hombre, cualquier cosa le puede servir a uno para como que desenfocar esa idea que tiene tan metida y abandonarla y empezar otra nueva. También hablaban de exposición gradual. Entonces, por ejemplo, si era una mujer que le aterraba tomar transporte público, entonces pues empezar a salir en su carro propio, después en taxi, después en bus y así sucesivamente. O si no, pues digamos, muchas veces lo que hacían era que pues en compañía o pues digamos en algunos casos no se dejaba tanto la compañía porque no presentaban estos casos en compañía. Incluso se describía que el hecho de salir con un niño o un menor de edad de su propio hijo recién nacido no les afectaba y no les desencadenaba este efecto. Bueno, ya para hablar de la farmacoterapia, hablamos de que pues se usan los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos tricíclicos, y pues que en las benzodiazepinas sí era preferible evitarlos por el embarazo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, transfieren rápidamente por la placenta hacia el bebé, y la segunda es que puede dar síndrome del niño hipotónico. Bueno, ahora trastorno de estrés postraumático, entonces hablamos que eran por síntomas de evasión de recuerdos desagradables, sensación de peligro y ansiedad constante. Entonces los pacientes responden con temor ante las experiencias desencadenantes que les recuerdan las experiencias abrumadoras previas. Y más adelante vamos a hablar de pues unos ejemplos en específico para que sea un poco más sencillo de entender. Bueno, entonces, manifestaciones clínicas, temor a la maternidad en relación al maltrato físico. Entonces, eso sí estaba bien descrito de que muchas madres que habían sufrido esto, maltrato físico, no querían tener nada que ver con sus hijos, como que los rechazaban por miedo a que ellas hicieran lo que les hicieron, ¿sí? O sea, como que se ven en un espejo, literalmente. Y pues también hablamos de disociación en el momento del parto, la mujer no está teniendo el parto, o sea, hablaban de, sí, de que ellas sentían que no estaban teniendo el parto, o si no, hablaban de que no sentían ningún dolor, o sea, ya literalmente como inhumano, ya, o sea, como que de verdad no sentían absolutamente nada, o sino que el dolor estaba supremamente aumentado, o sea, la tocaban y ya, Dios mío, lo más horrible. Y digamos un ejemplo era de que algunas mujeres que habían sido síntomas, no, perdón, habían sido víctimas de maltrato sexual, como que no querían nada que ver con su aparato reproductor, entonces lo que querían era que sí o sí se les hiciera cesárea. Entonces, pues él respetaba la opinión y se les hacía cesárea. Bueno, en cuanto a la farmacoterapia, vamos a hablar que, pues, se utilizaban los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los ISRS. Sí, por favor. Y en conjunto con la psicoterapia. Entonces, pues lo que se hacía era como validar, escuchar y como entender al paciente lo que había vivido, y pues se le da una terapia narrativa y de exposición prolongada. Entonces era como que escribieran, lo que entendí de la terapia narrativa era como que empezaban a escribir literalmente su vida y como que entendieran que pues ellos como que tenían control de su vida. Entonces escriben todas sus emociones, lo que había pasado hoy y así sucesivamente. ¿Sigue, perdón? Ah, perdón, y lo de expresión prolongada, discúlpame, era pues de que, o sea, como que se daba como que se hablaba de lo que había pasado, pues no para normalizarlo entre comillas, sino que para que no hubiera como ese miedo tan recurrente, ¿sí? Como para entenderlo un poco y que se sintieran, pues no a gusto, pero un poco más tranquilas. Listo. Ahora hablando de las alteraciones psicosomáticas, vamos a hablar primero de la hiperemesis gravídica. Entonces,
Se sabe que el 80% de las mujeres embarazadas sufren de émesis en el primer trimestre del embarazo, pero en cuanto vamos a hablar de hiperémesis gravídica, primero cuando son múltiples episodios, no solo una o dos veces de vómitos, sino muchas veces al día. Y aparte que es durante todo el embarazo. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros como médicos debemos saber que al tú estar teniendo émesis constantemente puedes generar una deshidratación. También asimismo, aparte de generar una deshidratación, esto nos puede llevar a cetosis o a encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. ¿Cuáles son las causas de esto o las probables causas? Puede ser embarazo de producto femenino, que tengamos enfermedades preexistentes que nos lleven a esto, el Helicobacter pylori. ¿Cuál es el problema con el Helicobacter pylori? No hemos encontrado una relación 100% directa con que esto sea una causa de la hiperémesis gravídica. Entonces se sabe que la tenemos, pero no tenemos como esa explicación del por qué. O una dieta alta en grasa. Que se pensaba antes, antes se pensaba y se aseguraba que era por un rechazo inconsciente al embarazo, pero ya nos hemos dado cuenta que no es así. Se presenta en uno de 200 embarazos, es decir, es bastante común. ¿Y qué diagnósticos diferenciales tenemos? Tenemos una mola hidatiforme o un embarazo molar, pielonefritis y terotoxicosis. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando nos llega una mujer con una pirámisis gravídica, tenemos que descartar estos diagnósticos diferenciales. Cialorrea o tialismo gravídico. ¿Qué es esto? Es una salivación excesiva junto a una necesidad de escupir de manera constante. Se sabe que cuando uno está en embarazo, la saliva es un poco más densa, pero en estas mujeres es algo muy excesivo, hasta llegar a que ellas cargan un tarro para poder escupir constantemente debido a esta necesidad que tienen. Usualmente las embarazadas producen de 1,2 litros de saliva, mientras que las embarazadas con cialorrea producen 1,9 litros. No se sabe la razón, pero sí se sabe que lo asociamos frecuentemente con náuseas matutinas y émesis. ¿Qué recomendamos? Goma de mascar, chupar pastillas dulces, también tomar bebidas ácidas, porque se ha comprobado que las mujeres embarazadas toleran mejor estas bebidas en vez del agua, cepillarse los dientes media hora después de haber comido. Y también a veces se recomienda atropínicos y hexametonía, pero no hay 100% evidencia sobre esto y por eso no lo recomendamos casi nunca, porque realmente no sabemos cuál es esa toxicidad fetal que puede generar. El pica. Entonces, ¿qué es el pica? Es una ingesta persistente y casi compulsiva de sustancias normalmente no comestibles o de escaso valor nutritivo. Entonces, ¿qué podemos tener? Pagofagia, que es esa necesidad de comer hielo. Amilofagia, de comer almidón pero en polvo. Geofagia, de comer tierra. O de comer alguna otra cosa tóxica, como le puede ser la arcilla, como le puede ser polvo. Se ha documentado muchos casos de que les gusta comer polvo de ladrillo. Entonces, este puede ser por distintas causas. Por déficit de calcio, se dice que la geofagia puede ser por anemia ferropénica. Y asimismo se dice que en la geofagia es muy peligrosa porque puede llevar a que la madre tenga parásitos por lo mismo, porque todos nosotros alguna vez, sea de chiquitos o grandes, hemos visto un gusanito en la tierra. Entonces, eso puede ser preocupante. Y asimismo, esto puede generar estreñimiento o un daño fetal. La pseudociesis o embarazo psicológico es cuando la mujer está convencida de que tiene un embarazo. ¿Por qué? Porque tiene síntomas presentes, como aumento de las mamas, producción de leche, amenorrea. Asimismo, hay un abultamiento de la cavidad abdominal. Pero que es importante, ella se convence de que no tiene ese embarazo cuando tú le muestras estudios diagnósticos, sea una ecografía, sea niveles de gonadotropina. Y por eso mismo es que lo tenemos que diferenciarlo con simulación del embarazo, que es cuando la mujer sabe que no tiene un embarazo, pero lo sigue simulando, o un delirio del embarazo, que es cuando la mujer está en un estado de psicosis en el cual piensa y afirma que tiene el embarazo. ¿Y cómo podemos descartar, por ejemplo, el embarazo psicológico y el delirio del embarazo? Que
en el momento que se le muestran esas pruebas diagnósticas a una persona con delirio del embarazo, ella sigue diciendo que está embarazada. Se ha asociado que un factor de riesgo es la infertilidad. Y por otra parte tenemos la negación del embarazo. Entonces, ese es el momento en cuando la mujer niega totalmente que tiene el embarazo. O muchas veces es porque no se dan cuenta. O sea, netamente no se dan cuenta que tienen esto y solo se dan cuenta cuando llegan al parto. Y lo debemos diferenciar con esconder el embarazo. Entonces, ¿cuál es el típico caso de esconder el embarazo? Pues un adolescente que todavía vive con sus padres, que todavía asiste al colegio y pues no quiere saber que, no quiere que sus padres puedan ver que está embarazada. O una negación psicótica del mismo embarazo. Es decir, por más de que se ve como la cavidad abdominal abultada, que ya se lo han confirmado con pruebas diagnósticas, siguen negándolo. Hay una frecuencia de una entre 475 embarazadas y a que se puede asociar a menstruación irregular. Sabemos que las mujeres tengan un periodo menstrual irregular es muy común, entonces como ya están acostumbrados a esto, cuando llega la menorrea por un tiempo tan prolongado se les hace muy normal. O muchas veces es porque les continúa el sangrado en el embarazo. O también se asocia con el síndrome de Cotard. ¿Qué es el síndrome de Cotard? Es negar de forma delirante la existencia de alguna parte del cuerpo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, chicos. Espera, se prende la cámara. Vamos. Muchísimas gracias. No sé, doctora, que si tienes algunas correcciones o a lo mejor algo, correcciones, aportes, comentarios. Sí, más que todo precisar algunas cositas, pero muy chévere, chicos, los felicito, muy buena revisión, bastante completa, abordaron varios temas y eso es importante porque, pues como ustedes mismas lo dijeron, pues la mayoría de estos son los que uno ve en nuestros pacientes y por lo menos tenemos que tener una idea de lo que estamos hablando. Eh, Hablando un poquito de la depresión postparto, que es, digamos, que el que más van a encontrar o el que más van a ver entre los pacientes. Ahorita se está acuñando más el tema de depresión periparto y ahí abarcas ambos. Ahí abarcas anteparto y posparto. Y como eso es un periodo tan grande, eso incluye casi hasta el primer año de vida de ese bebé. Entonces, efectivamente, es súper importante que lo podamos sospechar, que lo podamos ver en los pacientes. Y la herramienta que tú mostraste en la escala de Edimburgo es pues una muy buena forma de hacerlo. Eso no solamente tiene que ser aplicado por psiquiatría, eso puede ser aplicado por literalmente desde los controles por PIP, por enfermería, eso puede ser, sobre todo porque es una escala de autoevaluación. Entonces no es como que necesita un entrenamiento muy grande para poder hacerlo y efectivamente eso es lo que tú mencionaste, son los cortes. Ahora, si hay medicamentos aprobados para la depresión postparto, tú mencionaste uno que era la brexanolona, que es IV y eso es una de las mayores complicaciones que tiene, pero desde el año, no estoy segura si 2020, 23, no, 2023 o 2024 es súper nuevo, está aprobado uno que se llama suranolona, que es oral. Entonces, eso lo que hace es que nos evitemos las 2 días, 3 días que tendría que estar la paciente hospitalizada y en teoría tiene más o menos la misma eficacia. ¿Qué pasa? Ninguno de los dos está en Colombia. Entonces, pues son muy bonitos, muy chéveres, pero no los tenemos ahorita en el mercado y tenemos que irnos por los siempre confiables inhibidores de la recaptación de serotonina. Efectivamente, como tú mencionaste, la sertralina es el medicamento ideal para empezar, pero mira que comentabas un poquito sobre evitarlo en las 12 primeras semanas y eso es con un asterisco grande. El asterisco es, depende del paciente. Si el paciente está deprimido, hay que iniciarlo. O si el paciente ya venía con el tratamiento, hay que continuarlo. No hay que suspenderlo. ¿Por qué? Porque es mejor una mamá con el antidepresivo que una mamá deprimida.
Porque muchas veces lo que pasa es que nos dicen, no, te voy a sacar las 500 contraindicaciones de los medicamentos en el embarazo y todo lo que puede generar, pero no se habla tanto de lo que la depresión no tratada, de lo que la patología mental no tratada le puede generar a ese bebé. Entonces, es preferible, o sea, uno, primero tienes que tener una mamá medianamente sana para poder pensar en ese bebé. Y no desde la lucha entre la mamá versus el bebé, sino desde la sinergia y el trabajo en equipo, porque ambos son importantes. Entonces, eh, no suspendan el medicamento y si toca iniciarlo, punto. No, no se tienten el corazón. Bueno, obviamente eso debería ser manejado por psiquiatría, pero lo importante es eso. Mm, Importante también, que en algún momento lo mencionaron hablando de psicosis posparto. A ver, que yo tenga un diagnóstico de psiquiatría, incluyendo esquizofrenia, no hace que yo no sea automáticamente apta para ser mamá. ¿Qué quiere decir eso? No podemos estigmatizar la patología mental como no, listo, yo tengo esquizofrenia, ya no puedo ser mamá, yo tengo TAP, ya no puedo ser mamá, que es cosa que hacen muchos colegas y muchas otras especialidades desde la ética médica, por el simple hecho de que yo tenga un diagnóstico de psiquiatría, eso no hace que yo no pueda ser mamá. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué sí hace que yo no pueda ser mamá? Que yo no tenga una buena red de apoyo, que yo no me tome los medicamentos, que yo esté en ese instante cuando estoy planificando el embarazo en crisis. Ah, bueno, ahí como todo, ya las contraindicaciones son más relativas, pero no por el hecho de tener un trastorno psiquiátrico. Y el infanticidio es algo muy taquillero. Entonces, claro, las noticias con el infanticidio son súper, súper llamativas. No es tan común. O sea, eso de verdad, incluso en la psicosis, no es tan común como la gente lo pudiera pensar. Y ojo, porque, por ejemplo, los casos de China no es por tener un trastorno mental. Entonces, no podemos relacionar infanticidio con enfermedad mental. ¿Por qué? Porque no lo es. O porque yo esté, no sé, celosa de que mi marido se fue con otra, entonces maté a mis hijos. Eso no es propiamente dicho por enfermedad mental. ¿Qué sí es por enfermedad mental? Cuando está en el contexto de una idea delirante. Entonces, como tú decías, que yo tenga delirios nihilistas o que yo tenga delirios místicos religiosos son los que más aparecen. Entonces estoy salvando el mundo porque es un demonio, tengo que librarlo de la posesión del espíritu que lo tiene. Ahí sí es por patología mental y eso es una urgencia psiquiátrica, o sea, hay que hospitalizar a esa persona. Entonces, es importante poderse dar cuenta de esos síntomas. Ahora, estas ideas de matar al bebé se pueden presentar en varias cosas, como ustedes lo dijeron, en los episodios psicóticos, pero también, por ejemplo, en el TOC. La diferencia es que si yo estoy psicótica, esa idea está concordante con mi idea delirante. Entonces, yo voy a matar al bebé porque es el espíritu malvado, pero esa idea de matar al bebé en el TOC me molesta y eso es una de las características principales. Las ideas obsesivas molestan. Yo entiendo que eso no tiene sentido y por eso tengo las compulsiones de guardar los cuchillos y hacer todas esas cosas que ustedes nombraron. Pero eso hay que tener la diferencia porque no es simplemente voy a matar a mi bebé, sino en qué contexto para poder diferenciar entre una patología u otra patología. Mm, en general, eso sí, tratar de evitar los tricíclicos, porque los tricíclicos en psiquiatría, salvo en TOC, ya casi no los utilizamos. Los mandan mucho por consulta de medicina general para el sueño, pero en general no los utilizamos y con las benzodiazepinas que también lo mencionaron, sí, de acuerdo, tratar de evitarlas, pero en caso de que sean necesarias, pues se pueden utilizar. Ojalá en la medida de lo posible, no por largo plazo y no hacia el tercer trimestre para evitar un síndrome de abstinencia en ese bebé, pero son medicamentos que podemos utilizar. Lo único que sí está completa y absolutamente prohibido en el embarazo es el ácido valproico y la carbamazepina. Esos sí no se utilizan. Así el paciente tenga trastorno afectivo bipolar y viniera con ese, hay que cambiarlo. Y lo más importante de todo esto es que ojalá, si ya el paciente tenía un diagnóstico de algo de psiquiatría,
Los embarazos se pueden dar, pero ojalá que sean lo más planeados posibles, porque ya por el hecho de que tenga un diagnóstico de psiquiatría, eso lo hace un embarazo de alto riesgo. Entonces, mosca con eso, porque si de paso está en crisis, es un embarazo de altísimo riesgo. Entonces, no es contraindicación tener una patología mental para ser mamá, pero sí la maternidad responsable es súper importante y por eso deberíamos poder asesorar en maternidad a los pacientes y no dejarlos como, pues la mayoría de los embarazos son embarazos de, ups, me di cuenta que estoy embarazada, pero estos pacientes deberían poderse tratar y poderse hacer un enfoque con tiempo para que sea lo más beneficioso y evitar que sea perjudicial tanto para esa mamá como para ese bebé. Pero no, chicos, súper bien, los felicito. Igual es un tema súper interesante, entonces me encanta que lo hayan podido traer a la mesa. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Y doctora. gracias, doctora. Em, para los miembros activos, ya, espérense, ya no era el link. Tengo el link de asistencia. La palabra para que puedan poner, la palabra clave del día de hoy va a ser baby blues. Las palabras, supongo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, lo puede mandar para poder preguntarle a la doctora. Bueno, entonces sin más, Yo, ¿sí, ¿cómo? perdón, una Sí. pregunta, doctora. Pues es que, Claro. digamos, algo que abordaban en algunos textos era el tema como de salas psiquiátricas maternas. ¿Eso existe acá en Colombia? No. Ahorita en Ibagué están tratando de hacer algunas como un poquito más dirigido hacia la población. Están tratando de, por ejemplo, hacer consulta dirigida a maternas o embarazadas o en posparto, como un poquito más específico, pero no, aquí no tenemos esas salas. Yo sé que en la Montserrat, en algún momento, en algún caso especial, han hospitalizado mamá bebé, pero eso no es algo que esté establecido, que hayan salas especiales. Ojalá que podamos ir hacia allá, pero todavía no lo tenemos. Gracias, doctora. De nada. La palabra clave es baby blues. Bueno, por si alguien lo necesitaba. Entonces, sin más, entonces, muchísimas gracias por todo, Alani, Juan y doctora también, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Buenas noches. Hasta luego.